Me faltaba un tema de cosmogonía nórdica. Apenas caí en cuenta esta semana, organizando esos papeles. Y es el tema del panteón nórdico. ¿No había propuesto el árbol de Yggdrasil, que es el del panteón? No, ese no es el del panteón. Una cosa es el árbol de la vida desde el planteamiento nórdico, que es este que lo habíamos dibujado, ¿se acuerdan? Y en ese había temporada. Hemos tocado algunas cositas del panteón, pero el tema no se ha tocado. Una cosa es el árbol de Yggdrasil, que ahí tienen que estar todos, inclusive los dioses. Y otra cosa es el panteón. Cuando usted coge el panteón griego, por ejemplo, de coger cada uno de los dioses. No los vamos a tocar todos porque eso es muy complejo. Pero sí los principales. Ya que todavía pues tenemos tiempo, entonces vamos a... ¿Qué es un panteón? Normalmente le decimos panteón ahora a un cementerio. Un cementerio es la parte donde se juntan la misma familia. ¿Dónde qué? Donde se junta la misma familia. Panteón es del cementerio. Pero normalmente la gente habla del panteón como el cementerio, sin darse cuenta que cementerio viene de semen. Y eso está asociado a la vida, que está asociado a la muerte. Sí. Bueno, en Roma está el Panteón, que es circular, tiene un poco, tiene un orificio arriba por donde entra el sol, y a medida que el sol va girando, va iluminando cada uno de los nichos de los dioses, de todos los dioses que tenía ahí. ¿Y cuál es un dios? Pues estamos hablando de Roma. Son los mismos griegos, son los que tienen otro. Ah, sí, sí. Pero no era para... Pensé que me estabas hablando del Vaticano. No. En Roma está... Como dijo Roma. No, en Roma está el Panteón, que es eso, es como... Sí, Por eso. Por ejemplo, Zeus es de los griegos, y ellos lo tomaron por el nombre. Por eso, pero para ellos no era cementerio, era para ellos. Por eso te estoy diciendo, antiguamente no era cementerio. Hoy al panteón lo llamamos. Normalmente la gente, pregúntele a una persona común y silvestre, ¿qué es un panteón? Y le va a decir que es el cementerio, porque no tiene, no. El que tenga cultura, que haya estudiado, sabe de que antiguamente, es como anfiteatro. El anfiteatro era aquel lugar circular como una plaza donde se hacían las obras teatrales. ¿Y qué es ahora el anfiteatro? Donde guardan los muertos. Donde llevan los cadáveres. Lo que quiero mostrar es eso, pues. Entonces, ¿qué era el panteón? Era eso. En la antigüedad era el conjunto de dioses de una mitología, de una religión o de una cultura. Sí. Diferente a lo que el enemigo secreto cogió y nos volvió todo eso. En esta cultura, la nórdica, hay tres tipos de deidades, para referirnos a seres. Tres divisiones. Tres, exacto. Los Aesir, ¿se acuerdan que tienen un reino? Que es el reino de Asgard. Sí. Los Vanir y los Jotun. Es J normal. Miren que esos elementos los tocamos dentro del árbol de Yggdrasil. Dentro del árbol de Yggdrasil tocamos los Vanir, tocamos el Jotunheimr y hablamos de Asgard.
Al oriente queda el reino de los Jotun. Al occidente. Ese es el mundo de ellos, pero ahí vivían los Jotun, que son los gigantes. Jotun. Por eso le digo. Y esos son los gigantes. Esos son los gigantes. Entonces, en esta cultura hay tres tipos de deidades: los Aesir, los Vanir y los Jotun, también llamados los ¿Y gigantes. esos a decir en dónde están? ¿En el norte, en el sur? Los Aesir son los que están arriba, en el mundo de arriba, que son en Asgard. Asgard. Es que déjemelo terminar y después compara. Después compara. Los Aesir son los principales dioses del panteón nórdico. Están emparentados con Odín y habitan en Asgard. Que me había faltado un temita, que era el del panteón nórdico. Ah, ok. Están emparentados con... Odín y habitan en Asgard. Ya después coge el árbol de Yggdrasil y empieza a estudiar y ahí se va a ubicar. Las principales figuras a las que se les rendía culto son Odín, que era el padre de los dioses, o sea, el equivalente a Zeus en la cultura griega y a Júpiter en la cultura romana. Frigg, ¿Y como británicos? no, porque este es Frigg con G. Es que es una asociación. Qué inspirador. Frigg. Thor. Ah, y aquí este es el famoso. Ese es el famoso. Ahorita hablamos de un poquito de ellos. Balt. Ah, se me olvidó traer el nombre de las caricaturas. Y Tyr. Esos son pues como los principales. Pero recuerden que también habían otro que era Vili y Ve, que eran los hermanos de Odín, pero no eran muy protagonistas. O sea, que eran de los que cargaban ahí, Y habían más pues. Pero lleno. los de rellenos. Esto estamos hablando de los Aesir, Sí, de los Aesir que están... que vivían en Asgard, ¿cómo decir los buenos pues? Los buenos de la película. Como por decir los buenos. Nosotros que somos muy de bueno y malo. Sí. Habían tres tipos entonces: los Aesir, los Vanir y los Jotun. El jefe de todos ellos era Odín, que creó el mundo con sus dos hermanos Ve y Vi. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos la cosmogonía nórdica. Los Vanir, que recuerden que eran los dioses del mundo de la naturaleza, diríamos como dioses más inferiores, por decirlo de alguna forma. Los Vanir. Es otro de los dioses de la mitología nórdica, entre los que se encuentran Dice cómo se pronuncia esto. Thor. Thor. Es el padre de los dioses Vanir. Ese era el equivalente al Odín, pero de la cultura, de los... ¿El equivalente a quién? Al Odín. Odín. Era el padre de los dioses Vanir. Ah, ya. El padre de los dioses Vanir. Frey. Frey. ¿De dónde viene Frey? Estás muy asociado. No, pero podría decir,
es el dios de la fertilidad. Freya. Freya es Vanir. De hecho, Odín se casa es con Freya. Y no le parece muy... Eso tiene su metáfora. Este es un dios del cielo y este es una diosa de la tierra, como decir el padre y la madre. Y eso es lo que genera la Espera, vida. se enredaste otra vez. Es que siempre la esposa, así como... A ver, Joror y Frey, ¿quiénes son? Estos son los dioses Vanir, que son del reino de la naturaleza. Este es el dios de la fertilidad. De la fertilidad. Esta es la esposa de Odín. Y Horor. Bueno, Horor. Ese es el padre de los dioses Vanir. Ah, bueno. O sea, que se vería que es el padre de Freya. Sería el padre de Frey. Y Freya viene a ser esposa de Odín. Odín se casa con Frey. Como decir que el padre Sol se casa con la madre Tierra. El uno es un dios del cielo, el otro es un dios de la tierra. Y eso está en todas las culturas, hasta en la China. Hasta en la nuestra. Estos dioses de la Aesir vivían en Asgard. Pues bueno, en la nuestra no es tanto, porque en la nuestra tenemos un dios que nunca hay caso. Ah, no, me refiero a los antepasados, de la Hablamos de los ciencia, indígenas. Bachué. Es que la nuestra es la indígena. Ah, bueno, la que nos Es empacan. como los americanos, la cultura americana es la indígena. Lo demás son un montón de parásitos que llegaron a robar todo. No es mentiras. Acabaron con todas las culturas, pero allá eran todo lo que eran los piel rojas, los navajos, los hindús. Sí. Entre estos dioses, dice la mitología nórdica, vivieron mucho en guerra. Vivían enfrentados en guerra. Pero, O sea, entre Aesir, Vanir y Contil. no, Entre los Vanir. hubo guerras entre los Aesir y los Vanir, los dioses del cielo y los dioses de la tierra. Y hubo guerras entre los dioses del cielo y los gigantes. Listo. Y después dicen que por qué los hombres viven en guerra. Pero todo eso es metafórico. Entonces ya estamos, pues como era que este tema faltaba. Entre los dioses Aesir se encuentra. Entonces vamos a hablar de uno de los más conocidos por nosotros, que es Thor. ¿Y los Jotun dónde me los dejan? Son los gigantes. Los Jotun. Los Jotun, ya lo dije, son los gigantes. Ay, Que son los Jimmy. Que ahí donde está, hay todo un montón. Y hubo una guerra. ¿Eh? Donde matan a Jimmy, el padre de los gigantes. tiene que ver que los gigantes están aquí poniéndonos la mente. No, la idea es tener como medio una idea clarita del panteón nórdico. Porque estudiar las runas, estudiar cosmogonía nórdica y no estudiar lo mínimo. Bueno. Entre los dioses del Aesir, que eran los principales, Sí. está el dios, ya dijimos Odín, que es el padre de todos los dioses. Odín. Ajá. Entre los Aesir está Odín. Odín, que es el padre de todos los dioses. Ay, claro. Está Freya, que a pesar de que es una Vanir, es la esposa. Se pasó para los de los Aesir con un pedacito. No hay, sí, correcto. Que es el equivalente a la era de la cultura griega. Entonces mire que usted cogiendo de otra cultura, eso es lo que la ventaja que tiene el auténtico gnóstico, que la estudia todas. Si usted estudia, por ejemplo, hay una cosa en Hera, que es porque a toda hora es persiguiendo a las concubinas de Zeus. Tan celosas, ¿cierto? Sí, celosa, siendo que esos son fuerzas. Claro. Sí, y porque es la eterna enemiga de Hércules. Ahí usted no lo entiende, pero si conoce algunas características de Freya, le puede ayudar a entender. No, Freya no persigue a Thor para nada.
Lo que te digo es que estudiando varias culturas te pueden dar unos aspectos para entender la globalidad del asunto. Entonces, bueno, ya vimos dos. El tercer, Odín y Freya, que Freya figura pues por estar ahí en concubinado o con Odín. Lo que pasa es que estas fuerzas hay que llevarlas a un lenguaje humano para entenderlas. Sí, si no, no las entendemos. Mire que aquí nosotros vemos, eso no es verdad. Eso no es verdad. Recuerden, la mitología era una herramienta para tratar de explicar una serie de leyes, fuerzas, energías que el humano no comprendía porque estaba más allá de él. Ahora hay ciencia, pero la ciencia no alcanza a explicar si no lo de afuera. Claro. Ese virus como que está por todas partes. Sí. Y a mí me está como queriendo arrancar otra vez con la garganta. Ay, hágase aplicar agujitas. Bueno, De las agujitas que le usen por ahí los rinconcitos. bueno, sigamos. Esto para entender. Entonces, lo que buscaba la mitología y lo que buscaba la cosmogonía. Correcto, entender cosas. Y hay que llevarlo a un lenguaje humano. ¿Qué es el lenguaje humano? Hay un papá, hay una mamá, y hay unos hijos, hay unos hermanos. Es llevar eso. Eso es lo que hacen las mitologías para tratar de volver simple lo que es muy complejo. Entonces me parece. Y ahí fue donde falló la ciencia moderna porque desconectó de esas realidades que no pueden explicar todavía con tecnología. Habrá un momento que esto se podrá explicar con tecnología, pero en este tiempo que esto salió, 2000, 3000 años antes de Cristo, sí, era muy difícil. Thor es tal vez uno de los dioses o el dios principal de la cultura nórdica. Fundamental para ellos. De hecho, es el héroe solar. ¿Se acuerdan que he hablado del héroe solar? El héroe solar es aquel que es un hijo de un dios y una humana, abandonado por ese dios, olvidado por ese dios, viviendo los procesos humanos hasta que reconoce que es un dios y se convierte en el héroe salvador de la humanidad y en el héroe salvador de los dioses. Caso típico de la cultura cristiana. ¿Quién es el héroe solar? Jesús. Cristo. Jesús, Cristo. Si le quita el Jesús, le quitó lo humano. Y si le quita lo Cristo, le quita lo divino. ¿Y qué dijimos que es el héroe solar? Divino. ¿Nosotros qué somos? Tenemos una naturaleza divina. Sí. Y tenemos una naturaleza humana. ¿Somos los héroes solares? Claro. Potencialmente. Todo eso se refleja ahí. Por eso- En la cultura hindú, ¿quién es el héroe solar? Cristo. Cristo. ¿Qué me iba a decir? que por eso es que los hombres abandonan los hijos. Eso es como un reflejo de No, porque recuerde que hay muchas cosas que administrar. Adentro hay una serpiente, adentro hay un mamífero, adentro hay un ego, en un cuerpo del dolor. ¿Qué hacen los reptiles? Abandonan los hijos porque no los comen. Y los pájaros también. Correcto. Entonces, algunos humanos todavía cogemos de aquí o de aquí o de aquí, todo lo que tenemos que administrar. Sí, hasta que algún día seamos un Dios total. Sí. Casi siempre coge cualquier humano y va a coger alguno de todo eso. Lo que pasa es que el humano ordinario no sabe. Es que es más, muchos que hasta se cultivan y no saben todo lo que tiene adentro. Lo que pasa, nosotros somos muy folclóricos, nosotros decimos, pero ¿cómo así que en Estados Unidos cumplen 18 años y el papá echa al hijo de la casa? Pues aquí es peor, que a los 50 todavía está el muchacho ahí, sin irse, que porque no puede dejar al papá y la mamá. Entonces, Ese es otro extremo. No es ni uno, no es ni lo otro. ¿Sí ves? Entonces, importante. Porque por eso es que en Estados Unidos también igual se fomenta tanto la degeneración. Hay clubes, por ejemplo, de degeneración sexual, por lo que se ve pues a nivel por los documentales y todo. ¿Por qué? Porque un muchacho a los 18 años todavía no está formado. No está formado. sí, lo que pasa es que le dice de generación sexual y eso se llama escuelas de sexo alternativo.
Swingers. La nueva era. Los swingers, el caballero. La nueva era. Bueno, Ay, entonces estamos entendiendo la idea, para entender pues al menos desde... Y es importante tenerlo en cuenta porque miren que en los cómics, por ejemplo, en los Super Amigos no figuraba tanto Thor, pero en la nueva modalidad ya de los Vengadores, La Liga de la Justicia. en la liga, está Thor. Sí, está Thor, y Thor es un fundamental ahí, uno de los héroes que defienden la tierra. Mira que todo el cuento siempre es desde mi nicho. Y que se repite la historia porque se enamora de una humana. Y se vuelve y se repite la historia que se enamora de un humano. Entonces vale, por ejemplo, ver las películas, los cómics de Marvel. pues tanto que mire que es que esto es una réplica del cuento de los Anunnakis. Para ellos era prohibido involucrarse con las humanas. Oye, ¿quiénes son los Anunnakis que me hablaron esta semana y que de ellos en Pues aquellos dioses con D pequeña, extraterrestres que vinieron a la Tierra, que crearon al humano porque necesitaban un trabajador, de ahí sale el cuento de Adán y Eva, manejaban altas tecnologías, vivían el equivalente, un año de ellos para nosotros son 3.600 años, un año de nosotros para ellos es 3.600 años, o sea que vivían y vivían y vivían, además todavía están vivos, sí, y algunos están aquí, están camuflados. Pero lo que pasa es que esta semana con lo que sucedió en ese pueblo de por aquí, Salga. que es que los Anunnakis lo que hacen es crear esos accidentes. Es que hay una parte, o sea, el enemigo secreto fue un Anunnaki que no quiso enderezarse, y ese tiene enredado todo esto. Eran dioses, para nosotros dioses, el cuento de Yahvé, el cuento de los dioses de la Biblia, todo eso que viene ahí, eso es en un legado de los Anunnaki. La Iglesia Católica no le interesa para nada eso, porque sería el traste el cuento de los patriarcas antidiluvianos y todo este cuento. El cuento del diluvio universal fue una manipulación que ellos hicieron. El planeta está enredado por estos dioses con D pequeño. Un planeta, el 12º planeta, que es otro planeta de este sistema solar, solo que queda muy, muy, muy lejos. Su órbita a través de la Tierra es de 3.600 años. Y son los habitantes de allá, miden cerca de 2 metros. Sí. Y hay unos que uno de ellos están enrazados con reptilianos y draconianos. Entonces ese es un paseo que es una historia que es parte de la historia esa conferencia y nos invitas porque pero es que no es una- de la historia olvidada de la tierra, pero la Biblia solo deja vestigios. Por allá al principio del Génesis habla de los Anunnakis, los Nefilimis que llegaron a la tierra y se enamoraron de las hijas de los hombres. Eran unos gigantes que llegaron a la tierra, así dice. Ya las Biblias nuevas no lo dicen. Por ahí todavía conservo una, aquí se los leí a ustedes una vez. sí. Y al final en el Apocalipsis también habla de que hay una guerra entre el dragón y Miguel, pero no habla más. Está hablando de los draconianos y reptilianos, que es la alianza de Orión, y eso es otro cuento pues que algún día será parte de la historia sagrada. Sí, nos reiremos de la historia sagrada que veíamos nosotros cuando hablamos de Abraham y Noé. Entonces, Los 10 O sea, que mandamientos. no nos ¿tienes extrañemos teoría de la todo. evolución del hombre, de la creación del hombre? No, se llama Una, por evolución, por creación, por experimentación. digamos, nosotros la llamamos, Anunnakis, experimentación. La experimentación. nosotros la llamamos la historia olvidada de la tierra. Ah, Dejémoslo ahí. es más elegante. Perdón, y si buscan en internet historia olvidada de la Tierra, aparece Va a encontrar mucha en información YouTube. y mucha desinformación. Pero puede empezarse a acercar ahí por ahí. Que algún día de pronto tenemos el tiempo y las ganas para hablarles de eso. Ahora solo estoy pues como un estudio muy personal tratando de desenmarañar muchas cosas. Después de los 5 años de que nos va a tomar el tarot la cábala de la numerología.
Pues para los 200 años que voy a vivir apenas estamos empezando. Ay, no. Ya cancelé todas mis citas por los próximos 5 años. Listo, podemos seguir. Claro que sí. Estamos entendiendo el papel de Thor. Sí, Es el héroe solar. el héroe solar de la cultura nórdica, el equivalente al Cristo de nuestra cultura. ¿Y cuál es el héroe solar? Aquí no hay ningún héroe solar ahí en la Claro, parte- no es- No, porque es que ese es un baní, Ah, es un válido. son de la naturaleza, son deidades inferiores por decirle de alguna forma. Y no puede ser hijo de los dioses. Por ejemplo, un hijo O de de- es terreno, terrestre. No, señor, porque son otros. Recuerde que ¿qué son los dioses? ¿Qué estudiamos en cosmogonía nórdica? ¿Qué eran los dioses? Fuerza. Fuerzas. Unas son del cielo, que son superiores, y otras son de la tierra, que para que entendamos digo que son inferiores. Eso nunca lo dice la mitología nórdica. Yo como para que nosotros entendamos un poquito. El dios del trueno era Thor. Guantes de hierro y su martillo famoso eran las características de él. Ese arquetipo es que está muy bien en Los Vengadores y en la película de Thor. Hasta los colores. Lo que pasa es que ponerme a hablar de Thor pues sería hablar como el Cristo de Hércules, y ese es un paseo enredado. Que la capa, el color rojo, todo eso tiene que ver con la alquimia. Sí. El martillo, el famoso martillo de Thor, no lo puede levantar sino él. Sí, es una cruz. Es una cruz. Y ahí está el poder del Cristo, pues. Vos te emocionas con todo. Es que para mí Thor y yo me siento muy Pero aficionado. ya había visto la última, que la última hay otro que levanta el martillo. Los Vengadores, sí. Y es una creación humana, interesante. La película es interesante. Sí. Que hacen hasta una apuesta ahí porque no eran capaces de levantar. Es que la fuerza del martillo no es física. Ahí hay una cosa, es más energética. Interesante pues eso. Es el dios de la fuerza. Es muy cercano a Odín en jerarquía. Baldur. Baldur. Es hijo de Odín también. Es el dios de la belleza y la inteligencia, el equivalente a Apolo. Recuerden que son fuerzas. Tyr, Espere. Hijo de Odín. dios de la belleza y la inteligencia. Yo comparativamente lo comparo con Apolo en la cultura griega. Que no son más que aspectos de nuestro ser interior. O sea, nuestra totalidad. Tyr es el dios del combate, guerra. Suele creerse que ese papel lo cumple Thor, pero no es exactamente así. ¿Cuál es el dios de la guerra y de la energía? O sea, el de la energía. ¿Cuál es en la cultura griega? Ares. La guerra. No, Marte. Marte en la cultura romana. Pero entonces Thor en la griega, ¿quién viene siendo, por ejemplo? Hércules. Pero es que la entonces tienes el dios de la guerra y Thor con el martillo lo defiende. ¿Cómo? No. Y es el dios de la guerra. ¿Y Thor qué oficio hace en las guerras? Recordad que Thor es el equivalente al Hércules. Tyr es un dios, netamente Vanir. ¿Y Thor qué es? Hijo de un Mito humano, aquel que hace el enlace entre el cielo y entre el humano y la... Es el equivalente al Hércules. Sí, porque es hijo de Freya y de Odín, el cielo y la tierra. No hablan mucho de que sea... No hablan mucho de que sea hija de Freya. Y Hércules, por ejemplo, Hércules es hijo de una humana. Él debe ser, de hecho, Thor al comienzo era un herrero, era hijo de una humana, como siempre. Lo dejó tirado ahí, pero eso es parte de la epopeya del alma humana. Es como podríamos decir de que Dios me dejó a mí tirado.
y no me dejó tirado. Lo que pasa es que la tarea que él me puso era de que yo tenía que reencontrarme. Puso varios trampitas para que lo encuentre, pero es lo que le digo, es que esto no lo podemos comparar con, meramente como la mente humana o un comportamiento. Porque sabía lo que se estaba enfrentando. Bragg, ese no lo coloqué aquí. Hablando de otro dios. Bragg es el dios de la sabiduría y la elocuencia. Oíste, estos dioses ahora es muy imponente, muy grande, muy de dominio, muy de poder. ¿Cómo así? No entiendo. Ay, ¿cómo explico? Lo que pasa es que nosotros a los dioses siempre nos los imaginamos con un montón de comportamientos meramente humanos. Y no lo son. Porque es que pienso solamente en la raza nórdica, o sea, los nórdicos, los ingleses, los alemanes, los búlgaros, hasta los polacos. Son gente muy soberbia, Pero muy de que se creen pues, lo máximo del planeta. sí, pero eso no tiene que ver pues como con él. Porque como dices, es que esta mitología de ellos. Sí, sí, pero mira que es que eso de el superhombre del mismo Nietzsche y de seres superiores es parte de esa cultura. Claro, y Por los eso. alemanes. Pero mira que dentro de la mitología y la cosmogonía como tal no habla, mira que él compara, si usted compara uno a uno el panteón nórdico con el griego, igual. O sea, eran iguales, eran humanos, los describen así, pero eso nos llevó, desde donde yo entiendo, a crear eso. Él como tal, ellos como tal, se han ido creyendo superiores, como el americano de hoy en día. Hasta cualquier americano que usted ve por ahí se creen los dueños del mundo. Ah, pues que los americanos vienen de los ingleses. Por eso, pero es que eso viene en sus genes, porque es que ya viene en sus genes y es porque ese pueblo, esos pueblos que fueron, aún los mismos judíos, fueron una manipulación genética, ¿sí? De hacer un ser muy especial, y eso se fue. Y agréguele a eso, agréguele un cuerpo del dolor, un reptil, un mamífero, un ego y una sombra, un lado oscuro bien potente, entonces, ¿qué queda? Pero es que, pues yo discrepo un poquito porque es un estereotipo. Si vamos a mirar el español, es mucho más arrogante que un alemán. Y hay una diferencia entre alemanes y españoles, por ejemplo. Mientras los españoles vinieron al Nuevo Mundo a conquistar, los alemanes que vienen aquí generalmente vienen, pero yo digo los que yo he conocido, a ver qué obras van a hacer, qué fundaciones o qué causas o cómo pueden, pero en sí el nórdico no es tan arrogante. No, pero es como en su estructura de sentirse muy capaz, de ser muy disciplinado, sí. Pero le digo, eso no viene de su planteo. Repítese el último. Bragg es el dios de la sabiduría y la elocuencia. Y Heimdall, que era el guardián de los dioses. Heimdall. Guardián de los dioses. Hay muchos, pero solo voy a hablar de los que más importantes. Loki, que este sí es importante, el loquito. Por eso Loki quisiera salir en las caricaturas. Ese es el travieso, el que a toda hora quiere adueñarse del mundo, que quiere acabar, el lado oscuro, que no falta en el panteón. El set de la cultura de la mitología griega, egipcia. Sí, sí, que tiene que ver con el ego, que tiene que ver con esa naturaleza oscura. Loki. Sí. Bueno, hay un montón de dioses que no vale la pena, pues que el de la concordancia, que el curandero, que el dios ciego,
pero eso no nos interesa, hablar como de los principales, como para... Los Vanir son básicamente dioses del mar, la fertilidad y la prosperidad. ¿Sí ven? Más de la naturaleza. Mientras los Aesir eran dioses guerreros, los Vanir eran dioses pacíficos. Dioses del mar. Dioses del mar, la fertilidad y la prosperidad. Mientras que Hay dioses que pertenecían a los Vanir y hay dioses que pertenecían a los Aesir. O sea, eran de los dos. Como el caso de Freya. Y en Jotun también hay dioses. Los Jotun no eran dioses, los Jotun eran gigantes. Vuelvo y vamos a volver a las pero primeras el papá clases. de los gigantes. No se vuelven las primeras clases. Gigantes, Aesir, Recuerden que los gigantes eran fuerzas precósmicas, destructoras y caóticas, inmensas, de las cuales salió. Les comparo con la ciencia. Los gigantes serían, por ejemplo, la explosión de una supernova. Mientras en el seno de lo profundo de la explosión de una supernova, ¿qué está? La fuerza de gravedad, está la fuerza magnética, está el electromagnetismo, que a esas pequeñitas, nacidas de ahí, eran las que llamaban dioses. Pero hay muchas otras cosas, la sabiduría la llamaban Dios, sí. Es para entender, pues, como... La tercera deidad de la mitología nórdica son los Jotuns. Los gigantes son seres peligrosos para los hombres y los dioses. Estos pueden compararse con los titanes y gigantes de la mitología griega. los destructores. Son destructores. Por eso la guerra entre los dioses y los gigantes. Si usted ve, por ejemplo, Furia de Titanes, la última versión, que hay dos. ¿Cuál es la dos? Zeus lo quiere matar, Cronos. ¿Y quién es Cronos? Un gigante. Y lo muestran ahí como una fuerza descomunal. Sí. ¿Y quién lo acaba? Siempre el superhéroe. El que pelea las batallas de los dioses es el que salva a los dioses y salva a los hombres. El héroe. Ahí en este caso es Perseo, otro hijo de Zeus, que es el equivalente a Thor, porque era más promiscuo Zeus. Como para poder entender el cuento, ¿sí? Tenemos que bajar al nivel humano porque si no, no entendemos por nuestra limitación. Los gigantes son seres monstruosos y enormes. Aquí hablan de seres, pero serían fuerzas, energías, pero también sabios y ricos, de los que se benefician los dioses en ciertas circunstancias. Se encuentran en el origen del cosmos. Cuando se hay de ese caos primordial, del caos primordial después del Big Bang, o del caos de una nebulosa, de una supernova, es de donde surge. O sea, son supremamente enormes y ricos. Eso es una forma de describirlos, pues. Ahora que ya tenemos ciencia para entender esto, porque no todo todavía lo podemos entender desde la ciencia en las mitologías. Los gigantes con fuerzas sobrehumanas son descritos como los opositores de los dioses, a pesar de que frecuentemente se mezclaban o incluso se casaban con ellos. Las diferentes mezclas, pues, de... ¿Quién los casaba? Los problemas sucedían ahí. La cultura, las culturas antiguas, el matrimonio no era como lo manejaba la Iglesia Católica ahora. Eso fue el matrimonio, la institución, y no me pongo a hablar de eso, la institución matrimonial de la Iglesia Católica es eso, y la confesión fueron las dos herramientas para someternos y esclavizarnos y poder someter en nosotros. Ellos no se casaban, por algo lo hacían, ¿cierto?
Pero sí hacían que la gente se casara, y ahí encarcelaban y mataban el amor. Y no hablo más de eso porque es otro capítulo. Un tema interesante de la cultura nórdica, el Ragnarok. Ah, Ragnarok, sí, señor. El Ragnarok. Ya le voy a decir qué es el Ragnarok. Sí, ya está lo A más leer, difícil. La fiesta principal, digamos la fiesta principal de los vikingos. Ah, qué bien. Y eso es parte de la cosmogonía nórdica. Fiesta principal. Es el destino de los dioses. Ellos tenían una creencia de que iba a haber, como a toda hora es en guerra contra los Vanir, en guerra entre ellos mismos, en guerra contra los gigantes. Sí, por eso es que está el vikingo, y el vikingo es belicoso. Su camino es a través de la guerra. Guerra espiritual cuando estaban en la edad de oro, ¿se acuerdan? Que yo describí todo eso. Pero que cuando se perdió la raíz espiritual, lo que pasó con todas las culturas, entró a la edad de oro, a la edad de hierro, entonces automáticamente quedaron y se volvieron saqueadores, o sea, y usted nacía, y nacía hombre o una mujer, se volvían guerreros para atravesar la gente con una espada. Eso era la única razón de ellos. ¿Por qué? Porque claro, si en su mitología estaba el Ragnarok, la guerra santa. ¿Cuál era la guerra santa? El fin del mundo que iba a haber, donde una guerra donde se iban a enfrentar todos los dioses con los gigantes, y iba a ser el acabose de todo. Y mire que si usted lo mira a nivel de la ciencia moderna, ¿qué habla la ciencia ahora? El universo se va a comprimir y va a haber otro Big Bang, otra explosión, otro caos. Sería el Ragnarok si lo comparáramos, pues es una comparación que yo personalmente hago. El Big Bang sería un Ragnarok. No, ¿Para qué? el Big Bang no, la explosión, el caos, esa destrucción caótica que hay. Hasta en la iglesia católica están esperando el fin del mundo. ¿Y cómo es el fin del mundo siempre? Un acabose por destrucción. Eso es lo que ellos narraban como el Ragnarok. Y lo celebran pues como una fiesta, porque para ellos la guerra es parte de su camino. Todos los dioses y el universo perecerán en esta batalla entre los dioses y los gigantes. Mírenlo lo que plantea la ciencia ahora. El universo se va a comprimir hasta que en un momento... ¿Qué le pasa a un sol? ¿Cuál es el fin de un sol? La enana blanca. Una explosión. Por lo general, una explosión. Entonces mire que en el fondo es una forma metafórica de describir un montón de procesos cósmicos generadores de vida. Porque una muerte es otro nacimiento. Una supernova explota, o sea, es una explosión ya sea de una nebula, de una galaxia, de lo que fuera, de un sol, lo que sea. Y eso es que la cuna de nuevos soles, de nuevas estrellas, de nuevas vidas. Recordemos que los dioses de las mitologías antiguas eran los nombres que se le daban a ciertas manifestaciones y fuerzas de la naturaleza y el cosmos que generaban la vida. Recordemos también que los gigantes y los titanes de las mitologías son fuerzas primarias del cosmos y del universo. Es el caos primitivo antes de la creación. Son las fuerzas hostiles y destructoras y precursoras de la vida, o sea, de los dioses. Era el pedacito que me faltaba hablar. Me prestó las copias. ¿Cómo? De la zona me prestó las copias. No, era que no le digo que se me habían empapelado. Se me habían empapelado. Ah, no las prestas así. Entonces, A esta gente tan estudiosa. Oye, me movió los dioses hoy. Entonces, Sí. todas estas mitologías quedaron únicamente plasmadas algunas en la literatura. en la literatura nórdica todas. Hay poemas, hay cuentos, lo que pasa es que nosotros poco conocemos de la cultura nórdica. El Cartapaño de Lungo es uno de ellos, y de
Richard Wagner compone música. Claro, claro. Es que desde que no estudio filosofía alemana generalmente tiene que remitirse a esto. Wagner fue el que más se acercó allá, pues, y habla de los cuentos del Nibelungo, pues, hay 5 óperas, creo que son. Es la Iglesia Católica la que ha acabado mucho con la mitología, ¿cierto? La Iglesia Católica no fue más que la mano oscura de los gobiernos establecidos para someter los pueblos y esclavizarlos sin armas. Los que no se dejaban esclavizar a nivel de creencias y doctrina les mandaban la espada. Es que ahí está, por ejemplo, en la realidad del pueblo israelí, donde Pero se condena pues, que únicamente habrá un solo Dios, sino todo eso fue un montaje. que todos los dioses son falsos. Todo eso fue un montaje, y eso ya no es del catolicismo, sino del cristianismo. El catolicismo cogió del judaísmo, cogió la partecita que más le interesa para sus fines. Y recuerda que el catolicismo lo montó Constantino. ¿Quiénes mataron a Cristo? Los romanos. ¿Quiénes siguieron matando a Cristo? Los romanos. ¿Y quiénes matan a Cristo hoy? Los romanos. Siempre ha sido. Porque Cristo es el amor, es lo contrario. Y eso está hasta la médula de los huesos demostrado. Pues es que a uno no le gusta ponerse a hablar ahí porque se hieren muchas susceptibilidades, aunque ya cada vez la gente está más consciente de ese asunto. Pero los romanos siempre fueron los encargados de matar a Cristo. Lo siguen matando a través de la Iglesia Católica y sus creencias. Muy bien, queda ahí sí terminado el tema. Me había empapelado este pedacito del panteón nórdico. Fue esta semana ahí como recapitulando que yo, hombre, verdad que yo no toqué. Pues yo venía hablando pues como hablaba de ellos, pero no hablaba del panteón como tal, ¿correcto? O sea que nos va a tocar poner estos dioses en el traductor y que no hable en alemán, por eso. Eso es irrelevante, lo importante, sobre todo que ahora que se viene hablando un poquito de Thor en nuestra cultura y de las runas, que son los 2 elementos más básicos, porque ahí hay un arquetipo interesante, ¿no? Y no ver el atuendo de Thor, ya saber que es un héroe solar, porque la gente no sabe que son héroes solares. ¿Qué papel juegan los héroes? Mire, hasta en esos muñequitos, que ya los llevan a personas, ¿qué están haciendo los héroes, los superhéroes siempre? Evitando que la maldad y la oscuridad y el desamor acaben la humanidad y acaben la vida. Mire que todo siempre es la oscuridad que quiere. Si usted mira, por ejemplo, es la 1, la 2 de Thor, la 2, cómo la oscuridad quiere acabar la vida. Y muestran una nube, si no la han visto vale que se la vean. ¿Quién es el que hace eso? Ah, pero no, estoy confundiendo a otro superhéroe que es Linterna Verde. Ah, Sí, que también sí, ¿no la han visto? es bueno. Esa película es buenísima también. Y es que esa nube oscura, sí. Entonces lo mismo hay otra de superhéroes que son los 4 Fantásticos. Como también evitan, eso parece lejos de la realidad, pero no. Hay eternos enemigos que están acá queriendo acabar la vida. Sí, que son los dioses. Entonces es importante. Ahí hay un mensaje para nosotros los humanos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Y si no, entonces no, tampoco no me va a decir que vuelva a empezar. Es posible que el curso, si resulta gente, pues lo vuelva a comenzar. Sí, cuando tenga pues mi tiempo y mis ganas, pero sí, ya pues el curso quedó muy completo. Vamos a hacer un poquito de runas para... La próxima semana nos escribe ella desde Helsinki o